Regresamos en ¿Qué tal, Fernanda? En esta segunda hora prácticamente. No, todavía no, perdón. Me adelanté. Calma. Bueno, pero ya estás al filo de Estaba yo muy 7 emocionada. minutos, Estaba 7 muy minutos. emocionada con nuestros amigos invitados y le doy la bienvenida a mi compañero Emilio Valles Vidrio y traes un tema verdaderamente importante en la Ciudad de México particularmente, pero creo que para el público que nos escucha fuera de esta ciudad, también es echar las barbas a remojar de alguna manera. Fíjate que es un tema que me parece importante, efectivamente, porque se concentra aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, no es un caso, digamos, aislado. Hay que No, recordar lo que sucedió ha sucedido en algunos colegios en Monterrey, en Guadalajara, las agresiones de jóvenes que de alguna manera empiezan a conformar grupos y empiezan a agredir a sus compañeros. Y entonces, bueno, pues hay que recordar este tema también del joven que sacó la pistola y disparó contra una maestra. terrible, qué Y que historia. bueno, son parte de las historias desafortunadamente de violencia que se empiezan a dar no solamente aquí en la Ciudad de México, sino que desafortunadamente, insisto, se están dando también en algunos otros estados de la República, pero que además es parte ya lamentablemente cotidiana de lo que estamos leyendo, de lo que nos estamos enterando. Pero bueno, para que entremos en este marco, Lu, Ujú. resulta que el pasado fin de semana la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México difundió a través de estas redes sociales un video donde se ve a un grupo de jóvenes autodenominado Los Centinelas. Este grupo de jóvenes llega y golpea a dos chavitos, a dos jóvenes también que están en una cafetería y les dan una golpiza y luego se van. Algunos los están golpeando, otro está grabando en un teléfono y luego lo suben a las redes y entonces lo empiezan a difundir. ¿Qué pasó después de eso? Resulta que la Procuraduría comienza a investigar por una alerta que le da la policía cibernética, en donde le dice, este no es un video nuevo, esto es un video que ya se ha visto y que tenemos por ahí alguna tendencia desde el 2016 y que le pide que entonces empiecen a investigar cómo es que se difunde este video, por qué se difunde y qué es exactamente esta agresión. Entonces, de allí se empieza a detonar una situación enorme, que empieza a generarse un asunto en las redes sociales y también gente de papás, alumnos que empiezan a denunciar que efectivamente esto no es nuevo, no desde 2016, sino desde el 2015, a finales del 2015, principios de 2016, que este grupo llamado Los Centinelas se conforman en delegaciones como son Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, que son las delegaciones que están aquí en el sur de la capital del país, y que este grupo de jóvenes, que son aproximadamente 80, conformados por diferentes escuelas o en escuelas como por ejemplo, dicen que son de la preparatoria del TEC de Monterrey de la Ciudad de México, en donde efectivamente el TEC ya dio de baja a dos de estos alumnos que los identificó y que efectivamente llegan y sorprenden a los jovencitos que están leyendo, que están en una cafetería viendo su celular, que están con su novia, que no tienen posibilidad de defensa porque es solamente el novio y la Y novia. una chava, pues sí. O está él solo tomando un café, el chico tomando un café, o son un par nada más que están platicando y de repente los sorprenden, los toman distraídos y los empiezan a golpear. Primero los empiezan a agredir verbalmente, como tratando de justificar el golpe o los golpes y después empieza la agresión. Aquí lo que llama la atención es que al final de cuentas, esto, como te digo, ya tiene pues 2 años, casi 2 años, y hasta ahora es cuando se empieza a hacer la investigación en torno a este grupo de jóvenes. ¿Cómo operan estos jóvenes? Bueno, pues ya te decía, se conforman a través de las redes sociales, se conectan, llegan al lugar, a una cafetería, empiezan a golpear, se retiran inmediatamente, graban el video, lo suben y entonces luego presumen que efectivamente dieron esta agresión. ¿Qué pasa con esto? A raíz de esto, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales ha hecho investigaciones en torno a ello, pero también se habla de 3 teorías que podrían ser la causa de la conformación de este grupo de jóvenes. Uno de ellos es que, al parecer, nació a través de un reto en las redes sociales.
Es decir, ve y atrévete a golpear. Pero además es un reto local. O sea, no es un reto en todas las redes, es un reto que surge En un grupo. en el grupo de las universidades, de las preparatorias, de esa preparatoria Sí. específicamente. Y entonces en el cual le dicen, a ver quién se atreve. Y entonces van y hacen el reto como para un grado de aceptación. O sea, ya lo golpeé, ya llegué, ya le puse 2, 3 golpes, ahora ya soy de la o de la banda o de la Es palomilla. como o un del rito grupo. de iniciación. Exactamente. Algo que hace suponer esta situación, que es por ahí una línea de investigación. La línea número 2 es que se hacen pasar como justicieros. ¿Justicieros en qué sentido? En el que se supone, o no como justicieros, sino más bien como, en este sitio tú les pagas, tú dices, oye, es que necesito que vayas y golpes a fulanito de tal. Como un medio sicario. Exacto. Sí. De esa forma. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le pagan dinero, hacen contacto con el supuesto líder que les da instrucciones y publica la foto y el nombre de la persona a la que hay que ir a golpear. Y entonces por eso los tienen bien, según esto, los tienen bien identificados. Entonces llegan, saben perfectamente a quién tienen que ir a golpear. Entonces con la foto, ya el grupito de 6, 8, 9 llega, ahí está en la cafetería, pum, lo toman descuidado, lo andan campaneando durante algunos días hasta que ya saben dónde va a estar y en ese momento llegan, lo golpean, lo agreden y se van. Es perverso esto, Emilio. Habla hasta de una logística, ¿no? Habla de eso. Fríamente calculada. Y por ahí otra, que es la tercera, que es la menos viable, pero también se ha difundido a través de algunas personas que han sido o que han estado como testigos, involucrados, como espectadores, por ahí medio adentro del movimiento que se da dentro de estos jóvenes, dicen que son una cuestión casi así pro-nazi, que se están haciendo una tendencia como lo que sucede en Europa, de la ultraderecha, de empezar a generar un movimiento estudiantil, político-social, que de alguna manera está protestando el establishment, no lo sé, que serían los menos indicados cuando se supone que son de clase alta, que es lo que aquí han señalado, y que además hay otra cuestión, por ahí también se filtra que hay escuelas católicas y que de alguna manera es parte de un asunto que va encaminado como un asunto también de ideología religiosa. Medio fanático. Exactamente. Entonces todavía es como lo primero que se tiene en esta investigación. Insisto, todo esto, estas 3 líneas de investigación, estas 3 teorías que se tienen sobre por qué surgen, están todavía en este proceso de determinar. Ya hay, dice la Procuraduría, identificados 10, incluso con domicilio. No se habla de todavía si ya está el líder de este grupo, pero evidentemente en cuanto las pesquisas continúen y logren detenerlo, pues sabremos efectivamente cuál es la razón, cuál es su justificación, cuál es la causa que los mueve a hacer este tipo de situaciones. Creo que nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Nos vamos a ir a una pausa, ahora sí. Y vamos a seguir con este tema que es alarmante, muy preocupante, porque además de buenas a primeras está la gente en el centro comercial sin deberla ni temerla y se arma una gresca espectacular, ¿no? Vamos a seguir ahorita platicando sobre esto. Estamos con Emilio Valles Vidrio, yo también estoy con ustedes, con gusto, Lucero Solórzano. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédense en ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos ahora sí en esta segunda hora en ¿Qué tal, Fernanda? Yo soy Lucero Solórzano y platicando con Emilio Valles Vidrio, nuestro compañero, sobre este tema de esta pues banda proclamada como los Centinelas, ¿no? Y este fenómeno por aquí, por el sur de la ciudad, ¿verdad? Han sido los casos. Sí, exactamente, que operan en la zona sur. Y que, insisto, lo que llama la atención es precisamente lo que ha llamado la atención también por parte de las autoridades, además de todo, obviamente las golpizas, es el hecho de que pertenezcan a una clase social alta. Entonces es el mismo sentido de cuál es el objetivo, porque además ni siquiera son asaltantes, no roban, no quitan, no es una situación que se esté dando por cuestiones
económicas o de necesidad de robarse el celular o algo similar. Al final de cuentas, la pregunta es, pues, ¿qué es lo que está pasando dentro del asunto de la juventud como para que Exacto. estemos pues viviendo y dando este tipo de informaciones? Insisto, como lo que sucedió con el chico que sacó la pistola, le dispara a la maestra y le dispara a su compañero. Recuerdas que incluso hablamos de aquí sobre este caso, que de alguna forma, bueno, te hace pensar qué está pasando dentro de nuestra sociedad como para que los Sí. jóvenes estén actuando de esa manera. O sea, esta casa el asunto así de película de llamarlos rebeldes sin causa, porque al final de cuentas es como por qué tendrías que ir a golpear a otras personas cuando ni siquiera tienes algo. Pero ¿qué hay? Fíjate que te habla de que hay algo mal, de que estamos haciendo algo mal, ¿no? ¿Qué hay en sus familias? ¿Qué hay incluso por parte de sus maestros? ¿Qué hay dentro de esta eh, contaminación que empiezan a manifestar estos muchachos? Como dices tú, no roban, no nada, pero traen una violencia y una agresión acumulada terrible, porque si el objetivo es nada más agarrarse a golpes a alguien inerme que está con una muchacha, y ahora reclutar a alguien para que lo haga a sus 12, 13, 14 años y además explotar. Yo no sé por qué siento, Emilio, puedo estar equivocada, que hay gente mayor de edad metida en esto. Sí, Eh, yo creo que sí. Porque están explotando esta necesidad de los chavitos de pertenecer, de tener una autoestima, de que en su entorno, como hablábamos, ¿te acuerdas aquel documental que platiqué aquí con Fer, el de la libertad del diablo, que a uno de los sicarios, Everardo González, lo entrevistaba, y este jovencito con la cara tapada, como todos los personajes del documental, le pregunta, ¿qué hiciste cuando mataste la primera vez? Pues nada, pues no, no, pero me regalaron un coche, me dijeron, vente, te vamos a regalar un coche. Y dice, yo pensé que me iban a dar un bochito y le dieron un Audi A4, una nave así muy, muy Sí, especial. claro. Entonces, en esto me da la impresión de que aprovechan esta vulnerabilidad del chavo que está tratando de encontrar su lugar en la vida, que está tratando de comprenderse a sí mismo, que a lo mejor, insisto, tiene un problema familiar, tiene problemas económicos, le está costando trabajo la escuela, siente a lo mejor un rechazo de los maestros y está buscando cómo pertenecer, que es lo que le Claro. surge en esa edad, ¿no? Y cómo sentir que tienen un arraigo en un grupo y aceptados y tienen un estatus incluso. Si se trata de romperle la cara a alguien en un centro comercial, en un Starbucks o donde sea, pues lo hacen, ¿no? Y habla de una sociedad en un proceso, como dices tú, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está descompuesto? Sí, es un asunto de descomposición, pero mira, tú decías, por ejemplo, en este sentido, esta cuestión de pertenencia. Pero cuando eres una parte, me imagino, rechazada, es que esto es lo que yo aún sigo sin comprender. Cuando tú formas parte de un ámbito en el que eres rechazado, un contexto, un ambiente en el que no estás cuadrando, porque no tienes los tenis nuevos, porque no Pero lo tienes que el hablábamos, celular. perdón, es que se aclara que el perfil suena muy chocante, pero los agresores son de una clase socioeconómica alta. Ahora la pregunta es, ¿a qué quieren pertenecer? Ujú. Mi pregunta es eso, en qué sentido es a qué quieren pertenecer? O a lo mejor los que inician, que les piden este reto, quiero estar especulando en eso, entonces quieren pertenecer a eso. Pero ¿cuál es el sentido de pertenecer? ¿Cuál es el sentido, la explicación de pertenecer a algo que no tienes, en lo que no te aspiras a algo, nada, no aspiras a nada? ¿A qué? A reconocimiento dentro de las Sí, mismas redes, el eso es hecho lo de que que digan, buscan. nada más, al hecho de que te digan, o sea, porque puedo lo hago, punto, porque tengo la capacidad, tengo el poder, tengo a- absolutamente todo, el dinero, no necesito nada, pero lo puedo hacer porque lo quiero hacer, porque voy a demostrar que puedo hacértelo. ¿Dónde están los papás de estos chavos? ¿Dónde están las personas adultas responsables de estos chavos? Porque esto empieza muy chicos. Empieza en una etapa crítica del desarrollo, ¿no? En estos 12, 13 años. Creo que es a la edad que los están agarrando. No sé si esto continúe vigente. La Procuraduría ha insistido en que el video
que subieron a su sitio oficial es un video que tiene, que creo que es del mayo del 2016. Así es, sí, 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 es un video Ujú. viejo, insisto. Pero los Pero continúa testigos, pasando. pero los testigos, a quienes han entrevistado en diferentes lugares, en diferentes medios, incluso aquí Pascal habló precisamente con el subprocurador de averiguaciones previas, Sí. ahí se lo dijo. O sea, los testigos con los que hemos platicado dicen que sigue pasando. O sea, este es asunto del video que subieron desde el 2006 y que dan a conocer, que da a conocer gracias a la actuación de la policía cibernética. Entonces se da a conocer. Pero que de alguna manera se tenía una línea de investigación que llegaba incluso hasta 2015, pero también hay quienes dicen que todavía tiene mucho más atrás y que todavía continúa con más discreto el asunto, pero que no es algo que se haya acabado. Ahora, nada más para terminar en esta parte, tú decías algo de estos chavos que les ofrecen un Audi, al chavo que le ofrecen un auto por ser sicario. Fíjate que yo en alguna ocasión viajaba yo en un taxi y venía platicando con el señor, con el chofer, y él me decía, dentro de todas las cosas que platicábamos, me decía que él era doctor y que había estudiado en el Politécnico y bla, 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 y que le había ido muy bien al principio, pero pues que había pasado una mala racha, y que finalmente andaba desempleado y no podía trabajar, y etcétera, etcétera, y que no encontraba trabajo en ninguna parte. Entonces se metió a trabajar en un taxi. En esta plática yo le decía, híjole, es que la situación económica, digo, ya tiene algunos años atrás, eh, esta situación económica muy difícil, y me decía, lo peor del asunto es que mi hijo es sicario. Y me decía, y yo, la verdad es que sí, en ese momento sientes que, pero usted no, ¿verdad? No, sí. Usted no tiene problemas con la vida. No, no. Y me decía él, el problema es que yo a mi hijo traté de que fuera doctor, licenciado, abogado, eh, lo que sea, que estudiara una carrera y que cuando terminara la carrera, etcétera. Y me dijo que no, que no, que no, que no, que no, y que no, que no, que no. La respuesta de su hijo contundente fue, yo gano 5,000 pesos diarios, 6,000 pesos diarios Como sicario. como sicario. Ups. Tú ganas 8,000 pesos a la semana y eres doctor. Qué rudo. Entonces, Es que entonces el código de valores, los principios están en crisis, puede llegar a estar en es crisis. muy desafortunado. Es terrible, ¿no? Tú como papá, Emilio, con una niña, va a entrar a la pubertad, ¿no? O ya No, está. tiene 7 años. Sí. Bueno, cuando entre. No, no, todavía no, todavía Pero no. tú como papá, cómo interpretas esto? ¿Qué explicación darías? ¿Una ausencia de autoridad? ¿Qué pasa allí? ¿Sabes qué pasa? Que estamos inmersos en un asunto somos una generación, nosotros somos una generación sándwich. Nosotros, de alguna manera, yo soy de los que mi mamá me crió con la mirada, ¿no? Esa de que te parabas y con la vista te volvías a sentar y que no podías hacer absolutamente nada. Sí, Pero hemos entrado también en una fase en la cual ahora estas generaciones ya, te lo digo porque tengo incluso hermanas que son maestras y y que han abandonado la profesión por lo mismo. Porque ya no les puedes llamar la atención, porque los traumas, porque les pegas, porque según tú, aunque les grites, ya les pegaste, te quieren demandar, los papás llegan a mi hijo no le tiene por qué decir, porque yo por eso estoy pagando. Entonces llega un momento en el cual, por ejemplo, los profesores, mis hermanas decían eso, yo ya me hago a un lado, es muy difícil trabajar con niños que de alguna manera los papás los han hecho. Alicia Chávez, una psicóloga, decía algo muy cierto que me parece contundente en esto. Confundimos llevar a los hijos hacia un liderazgo, decirle que seas líder, que seas contundente, a hacerlos prácticamente un tirano. Tú tienes la capacidad de hacer todo, pero no le sabemos decir, pero también vas a fracasar y también te vas a caer y tienes que empezar a tener frustración a la tolerancia y en algún momento no vas a ser quien puedes tolerancia a la lograr, ¿sí? frustración. Tolerancia a la frustración, Sí. perdón, y no lo vas a poder hacer. ¿Qué sucede? Sucede que la generación que viene empezó a valerse con una educación en la que esta famosa palabra que de repente me hace como rabiar, que es el empoderamiento,
A mí también me es un poco Sí, chocante. ¿qué es esto? El empoderamiento de los niños, entonces los llevas a empoderarse. Y el problema es que no les enseñamos para qué sirve el poder y qué es el poder. Y ellos creen que el poder es el poder decirle, a ver, papá, no lo quiero hacer. A ver, papá, tráeme. A ver, papá. Y entonces nos empieza a dar miedo ordenarle a los hijos porque nos vayan a hacer berrinche, Sí, porque se vayan a traumar, sí. porque vas a ser un mal papá enfrente de la multitud. Ujú. Porque si te hace un berrinche en el centro comercial es de todo el mundo juzga al papá, pero nadie juzga al niño. O sea, entonces tú tomas al niño y entonces a ver, niño, uy, ya le gritó, no, pues pobre niño. Entonces, esto conlleva precisamente a este tipo de libertades sin límites, que la verdad es que estamos haciendo algo mal. Pues hay que reflexionar sobre este tema. Yo creo, realmente todos tenemos algo que pensar. Yo ya, mis hijos son muy mayores, pero pues algún día serán papás de chavos así. Y creo que habrá que revisar qué es lo que hay. También probablemente, no sé si estés de acuerdo, hay un ambiente a nivel país, a nivel mexicanos, hay una sensación un poco de tristeza, de me da la impresión como de impotencia, nos sentimos, a veces nos sentimos ultrajados, sentimos que se está burlando de nosotros alguien en alguna parte, ¿no? Y eso yo creo que los muchachos lo ven como, incluso como un futuro que descorazonador, ¿no? Sí, Si no encuentro mi desalentador, lugar en mi presente, ¿cuál es mi lugar en el futuro? claro. Entonces, creo que eso a los chavos los pone en una situación complicada. Yo creo que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, sin duda alguna. Y estaremos pendientes, Emilio, si te parece bien. Y nos vamos a ir a corte, porque tenemos que hacer ahorita una breve pausa comercial. Y seguimos platicando, si te parece bien. Estamos Emilio Valles Vidrio, Lucero Solórzano aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros, por favor. Y estamos de vuelta aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Emilio Valles Vidrio, estamos hablando de Ese tema que este tema de esta los crisis centinelas. de los centinelas. Somos la generación del perdón, fíjate, nosotros, Lu. Bueno, yo por lo menos, Yo soy un poco más mayor que tú. Mi sí, generación es otra. Ahorita les digo cuál. pero la generación del perdón, la que le pedíamos perdón a nuestros papás y ahora le pedimos perdón a nuestros hijos, Nos regañaban ¿no? nuestros papás y ahora nos regañan nuestros hijos. Exacto, sí, le tienes que estar Sí. pidiendo perdón le das de comer y, mi amor, cómete no quiero, perdón, mi amor, es que no hay otra cosa, perdón, o sea, perdón, ¿por qué? O Sí. sea, perdón, ¿por qué? O sea, te estoy dando de comer. Como decimos siempre, límites, ¿no? Sí, Los chavos piden a gritos los límites. Yo digo que mi generación, que es más antigua que la tuya, por decirlo de alguna manera, yo tengo un primo que decía que las mujeres de mi generación éramos generación de la culpa, porque ya estudia una carrera, ya ten un ingreso, pero también acuérdate que tienes que hacer una familia y tienes que tener a tus niños. Pues probablemente las millennials se quejan de lo mismo hoy porque es un argumento que dan. Pero entonces, si estabas trabajando y estabas en una oficina de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, que hoy no pasa nada, pero hace 30 años pasaba, ¿no? Entonces te sentías culpable porque no estabas en casa. Pero si estabas en casa, eras culpable porque habías hecho una carrera, a lo mejor una maestría, y tú estabas dedicada a ocuparte de tus hijos, ¿no? Las millennials de hoy dicen que ellas sienten la misma demanda, pero que además tienen que subir, tienen que tener su casa perfecta, su marido perfecto, su camioneta perfecta, su perro, y que luego tienen que subirlo a redes sociales, sus vidas perfectas, y además en Instagram presumir toda su... Porque volvemos a lo mismo, la gente necesita satisfacer esta cuestión del pertenecer, claro. ¿no? Entonces, volviendo a estos jóvenes que pues sus papás pueden ser gente de alrededor de 45 años, 45, 50 Más o menos, años. porque están como entre los 15 y los 18. Están en Sí, hasta preparatoria. menos, ¿no? Hasta Sí, 40. 40. Pues, ¿qué está pasando con esa generación? Porque hay que encontrar la explicación atrás. Fíjate, yo te voy a decir algo y les voy a dar mi Twitter, @vallesb. Traten de no despedazarme tanto, les pido, y todo lo que me comenten siempre será bien aceptado Pero de con buen respeto, modo. pero de buen modo, sí, de buen modo. Eh, porque precisamente lo que quiero es que no exista una descomposición también en nuestra comunicación. Pero voy a decir a lo mejor una barbaridad, y Ajá. lo decía el otro día platicando con el asunto de el papel de la mujer. Y tú, Lu, eres una mujer
trabajadora, igual que Fernanda, igual que de alguna manera pues se han abierto camino constantemente trabajando. Pero yo te preguntaría desde esta visión que yo a veces tengo, por lo que veo. ¿Te acuerdas de aquella película de Una familia de tantas? Desde luego, ¿No? Joaquín Pardavé. Eh, y luego había otra que no me acuerdo cómo se llama. No, esa era La familia Pérez. La familia Pérez, la de Joaquín Pardavé. La familia de tantas es la Ah, de perdóname, tienes toda la razón. Era Fernando Soler. Fernando Soler Sí, perdón, y perdón. Silva, David David Silva, que Silva, entra a vender una sí, aspiradora. y esta guapísima Marta Marta Roth. Roth, sí, Ajá. bueno. Digo, no tan exagerado, pero ese era como el modelo de familia que se tenía hace algunos años. Y entonces se inculcaba este tipo de valores, a lo mejor no tan buenos, pero a veces tampoco tan malos, que tenías que tener parte del valor a la familia, la disciplina, la honorabilidad hacia los papás, en fin, muchas cosas Pero que ahí han los sucedido. papás son autoritarios. Autoritarios. Sí, porque te digo, es como parte del asunto, ¿no? Y Sí. que ha venido, y lo pongo como referencia porque es como hemos ido evolucionando de ahí hacia acá. Pero que ese papel, en el sentido en el que el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa, de alguna manera era como esta parte esencial que sostenía a esa familia, que era este equilibrio. O sea, yo voy, trabajo, el hombre, y la mujer se queda en casa y equilibra el asunto de la educación a los hijos, estar pendiente, en fin. Ujú. El problema ha sido que se ha abierto tanto esta necesidad por parte de las mujeres que el hombre, digan lo que digan, el hombre no está preparado mentalmente, psicológicamente, estructuralmente, como quieran, como para sostener un hogar. Ujú. Y entonces, cuando la mujer deja el hogar para irse a trabajar por las necesidades, no hay nadie que ocupe ese lugar. Y aunque diga, sí, entre los dos y entre la mamá y el papá, pero el papá no al 100, lo que sea, es ese hueco, es ese vacío. Y ese vacío ha generado una situación, eso, que estemos carentes de valores, de una figura a la que hay que seguir, porque al final de cuentas los chavos se educan ahí en la casa, reconocen que el papá y la mamá trabajan todo el día, pero no hay. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que los abuelos, o a veces ni los abuelos, pero ese vacío que queda ahí es el que ha generado precisamente esta descomposición. Ujú. Lo veo yo así. Pues hay alguien tendrá alguna institución o grupo de la propia sociedad o padres de familia explorar y ver qué es, insisto, lo que estamos haciendo mal y ya desde hace rato, ¿eh? Yo creo que esta es una cuestión, este es solo un síntoma del síndrome nacional que que está atravesando nuestro país, de este síndrome de tristeza, de repente de desesperanza. Y creo que este es un síntoma, nada más un síntoma, Emilio, ¿no? Pues sí, sin duda alguna. ¿No te Ojalá que, parece? ojalá que identifiquemos, ojalá que logremos identificar, porque de repente es la descomposición familiar, la descomposición social, la vemos a veces ajena a nosotros y sin Ujú. embargo formamos parte de ella. Entonces hay que empezar a trabajar en ese sentido.